Jesucristo es la única solución. La gracia es un tema muy importante y muchas personas, a pesar de que pueden saberlo, lo han leído, de repente lo han estudiado, no están bajo la gracia. Y la semana pasada nosotros quedamos y hablamos de los pactos, ¿no? El pacto es importante entenderlo, el pacto de la gracia. Y una persona que tiene revelación de Dios camina en esa gracia y en ese pacto con Dios. Dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la gracia. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Dice también otro pasaje en cuanto a esto, Juan 5:16 y Gálatas 4:29 dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Dios, te damos gracias por tu misericordia y tus bondades. Espíritu Santo, tú eres hermoso y maravilloso y excelente. En esta hermosa, oh Dios del cielo y la tierra, esta hermosa noche, quiero que tú nos enseñes. Por favor, te necesitamos con urgencia. Necesitamos que nos ministres tu palabra y que nos enseñes para caminar en esta gran bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Ok, una persona que es esclava, o camina en el pacto de la ley, es aquella persona que depende de sus propias fuerzas, no depende de la gracia de Dios ni depende de la misericordia de Dios, sino depende de su fuerza, de lo que hace para con Dios, del esfuerzo que hace. Colocamos un ejemplo la semana pasada, una persona que adora a Dios por agradecimiento es muy diferente a una persona que adora a Dios para conseguir su presencia. Si usted quiere caminar en la presencia de Dios, usted lo que tiene es que adorar a Dios, darle acción de gracia a Dios por lo que Él ha sido para con usted, por lo que Él hizo ya y por lo que Él va a hacer también. O sea, es muy diferente a una persona que dice: yo voy a adorar a Dios para conseguir su presencia. Es un error, porque es un esfuerzo que usted está haciendo. Entonces, hablamos de eso la semana pasada y dijimos también que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa o el Espíritu. Y una persona que camina en esclavitud, no tiene revelación. La revelación no es que usted conozca algo o sepa algo. La revelación trae cambios a nuestras vidas. Una persona que recibe una revelación es transformada, camina de una forma diferente. Y una persona que es la que camina bajo la gracia, la que recibe esa revelación, el que es esclavo, está sometido todo el tiempo, está subyugado bajo ese yugo de opresión y está siempre obligado a hacer las cosas de Dios. El que no camina bajo la ley sino bajo la gracia está dispuesto a hacer lo que Dios le diga y a obedecer, pero de una forma espontánea, en agradecimiento a nuestro Dios. Entonces, es importante que podamos entender esto, porque muchos saben, pero pocos actuamos. Yo le decía una pregunta en estos días a un hermano: ¿cuántas personas saben que Cristo sana? ¿Cuántas personas saben que Cristo libera? ¿Cuántas personas saben que Él se manifiesta con poder? Podemos decir, todos los que estamos aquí sabemos que Cristo se manifiesta con poder. Todos sabemos eso. Pero ¿cuántos de todos los que estamos acá visitamos a los enfermos creyendo que Dios va a hacer un milagro? Visitamos a las personas atadas creyendo que van a ser libres. Una cosa es saber y otra cosa es actuar. Entonces, cuando yo no actúo, quiere decir que yo
no estoy caminando bajo la gracia, porque el caminar bajo la gracia la disfruta. Es una paz sobrenatural, es un gozo, es un entusiasmo tan grande que lo impulsa a hacer lo que Dios dice en su palabra, y a caminar en lo sobrenatural. Esa es la idea. Pero cuando una persona de repente puede saber que Cristo sana, libera, transforma, cambia, puede decirlo, lo puede decir, pero no actúa de acuerdo a lo que está diciendo, no sale a las calles, no sale a buscar el problema, la dificultad para darle solución, entonces ahí usted puede decir, ese es el termómetro. Yo no estoy caminando bajo la gracia, sino bajo mis propios esfuerzos, porque es Dios quien va a hacer la obra, no somos nosotros. Por eso es que los fariseos perseguían a Jesús. Ahora, los padres que sufren temores, los esposos que sufren celos, amargura, rabia, frustraciones, envidia, siempre van a perseguir a los que son libres. Siempre va a suceder eso. Por lo menos una madre que está frustrada o una madre que camina en temor siempre va a estar llamando a sus hijos, aunque estén cansados. Es esclava ¿de qué? Del temor, del miedo. De ahora, hay personas que de repente cuando van a salir a la calle hacen un tipo de rezo y son creyentes, como si estuvieran asustados, temerosos. Comiencen a decirle a Dios, Dios ayúdame, que la protección tuya esté sobre mí, que la sangre de Jesús esté sobre mí. Ya va un momentico, si Jesús está dentro de ti, la sangre de Jesús está sobre tu vida. O sea, caminan en temores, en miedo, son esclavos del temor, son esclavos del miedo. ¿Ve? Siempre eso va a hacer que la persona no camine en libertad y no disfrute la gracia de Dios. No la disfrute. Y va a perseguir a otras personas también. ¿Por qué hombres y mujeres que están sumergidos en celos persiguen a sus compañeros? A través de los teléfonos, de las llamadas, de los amigos. Si les tranca el teléfono, inmediatamente llaman a los que están a su alrededor a preguntarles. Es una persecución. Ahí se presenta una persecución. ¿Son esclavos de qué? Del celo. Así de sencillo. Son inseguros, tienen temores y están persiguiendo a la persona. Entonces, eso, y son creyentes en Cristo, entonces no están disfrutando la gracia de Dios. Porque la gracia trae libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene que haber libertad. Si no hay, de repente está separado de Cristo Jesús. De Cristo se ha desligado, dice la Escritura. El temor y el miedo hace que nosotros nos desliguemos de Cristo, porque el temor te lleva a depender de tus propias fuerzas, de lo que eres, de lo que conoces, de lo que tienes, y deja de depender de Cristo Jesús. Entonces dependes de eso. Usted es esclavo de eso. Es esclavo de su propia fuerza, de su propia sabiduría, conocimiento. Se desliga de Cristo Jesús. Anda bajo la ley, no bajo la gracia. Porque todo lo que usted tiene y lo que yo tengo, todo lo que hemos recibido, eso viene de lo alto, viene de allá de arriba. Y Dios le plació dárnoslos. Te lo dio a ti y me lo dio a mí. Eso en el caso de, hablando de lo natural, ¿no? Si nosotros tenemos la fuerza, la tenemos porque Cristo nos la dio. Para seguir adelante, para trabajar, para emprender grandes cosas. Pero cuando yo sufro de temores y de miedos, persigo inmediatamente, estoy persiguiendo. Llamo a las personas, les digo, le hago miles de preguntas. A veces hay madres que le hacen miles de preguntas a los hijos, o los esposos a las esposas, o el esposo a la esposa le hace un montón de preguntas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él es esclavo, tiene miedo, tiene temor. Es esclavo de eso. Y el esclavo persigue. El que no es libre persigue. El que camina en la carne persigue al que es libre. Esa es la razón. Y así en la parte religiosa también. Eso sucede también. Ahorita nosotros estamos trabajando con el Evangelio Cambia. Y en todas las canciones
evangelísticas del Evangelio Cambia son rap, ¿o no? Son rap. ¿Qué dicen las personas en la calle cuando nos ven llevando la palabra por medio de teatros y de coreografías? Y con estas canciones de rap, ¿qué dicen ellos? Que nosotros estamos caminando en religión y que somos del diablo. Dicen ellos. Fíjense que, les repito esto, todo el que es esclavo persigue. El rap. Pero los que no han entendido es que los ritmos, los géneros son universales. Los creó fue Dios. Las letras es otra cosa. ¿Cuántos conciertos acá no han hecho? ¿Cuántos conciertos de vallenato aquí no han hecho? Muchos conciertos. Y son conciertos de letras cristianas. Y han invitado y han vendido tarjetas y todo lo demás, por decir algo, ¿no? Y en los vallenatos, eso es un género, un ritmo que se da en el mundo también. Y en esos conciertos de vallenato, ¿qué no se ve en esos conciertos de vallenato? Droga, prostitución, homosexualismo, borrachera, orgía. Todo eso se ve en esos conciertos de vallenato. ¿Ves? Además de la depresión que le cae a las personas, ¿no? Porque eso es lo que se escucha ahí: depresión, traición, adulterio, no sé, infidelidad y todo lo demás. Para de contar. Pero han llevado ese género al cristianismo y le han colocado letras cristianas. Y ahora ellos dicen, cuando nosotros colocamos de rap, nos juzgan. Y ellos con los vallenatos. ¿Pero por qué? ¿Qué hace eso? Que un esclavo es ciego. Se embrutece. Los esclavos se embrutecen. Una persona que está esclavizada se embrutece. Yendo un poquito atrás de lo que estaba diciendo, cuando una mujer es celosa o un hombre es celoso, se embrutece porque persigue al tipo o a la mujer, y lo que hace es que si el hombre tiene otra, se queda con la otra, porque esta comienza una persecución o comienza una persecución terrible. ¿Ves? Comienza porque estás esclavo de la carne, de los celos, y es una persecución fuerte, y lo que hace es perder. Cuando una persona camina en esa dimensión es porque está perdido. Un esclavo persigue a otro porque lo perdió todo. ¿Por qué razón Ismael perseguía a Isaac? Porque lo había perdido todo. Ya la atención hacia él no era igual. Ya toda la atención era sobre aquel hijo de la promesa, que era de los dos, de Abraham y de Sara. Me imagino también de los esclavos que estaban ahí, de su papá y de su mamá. Toda la atención era sobre ese hijo. Entonces, cuando una persona camina en persecución, se siente que ha perdido todo. Por eso que decía ahorita, cuando salimos a la calle a hacer un trabajo del Evangelio, y presentamos esta coreografía del Evangelio Cambia, ellos se sienten perdidos y persiguen a los creyentes. ¿Ves? Porque si ellos no se sintieran perdidos, ellos también hicieran un trabajo, no igual al nuestro, sino otro trabajo, pero llevarían personas a los pies de Cristo. Pero se embrutecen, me dicen, no, porque ¿quién ha dicho que el género, el ritmo de vallenato es de Dios? ¿Quién ha dicho eso? O de repente o el rap o cualquier ritmo. No, eso, todos los ritmos, todos los géneros son de Dios. Dios lo creó, ¿verdad? Es la letra. Se embrutecen tanto que es la letra. A los que escuchan el rap, inmediatamente lo relacionan con, no sé, será con la droga, con los malandros, no sé, con violencia. Pero cuando usted escucha el vallenato, ¿con qué lo relaciona usted? Con la traición, la infidelidad, la borrachera y droga también. O sea, hay que tomar en cuenta esas cosas. Eso se llama religión.
Eso es estar bajo la ley, no bajo la gracia. Y es estar en esclavitud y persigue el esclavo, persigue inmediatamente que es libre. El que se siente libre. Yo traje unos ritmos para que ustedes vean. No tenemos, por favor. Para que ustedes vean. Es unos, vamos a decir así, trozos de algunas músicas de vallenatos, de bachata y de rap, para que ustedes la escuchen, para que ustedes vean que la... Dale, por favor. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? Porque soñar un amor que no existe en ti. Porque fijar la esperanza en algo que ya ha muerto. Alguien a mi vida ya llegó con mucho amor, diciendo que en Dios hay salvación y está el perdón, que Jesucristo por mí murió en una cruz, que es esperanza que le dé mi corazón. Hoy conozco el verdadero amor, que es mi Jesús, ese que a ti mismo se entregó por mí en la cruz. Él me redimió con su amor por mí, Él me perdonó y me hizo sentir su amor de Dios. Ok, un momentito. Si usted analiza un poquito, ¿verdad? Los dos géneros, ¿no? O sea, el mismo género. Uno tiene letras, uno no tiene una letra, vamos a decirlo así, evangélica, que entendamos la idea, ¿no? Y la otra letra de... Ok. Si usted analiza un poquito, los ritmos son los mismos, o sea, la misma acordeón, la misma cosa, ¿no? Si lo analizamos así, ¿verdad? Entonces yo no puedo juzgar eso. No puedo decir, no, esos vallenatos son del diablo, algo así. Puedo hacer eso. Porque es simplemente el ritmo, pues, el género. Más nada, así de fácil. Le colocaron una letra ahora que adora a Dios y que proclama a Cristo. Y uno la escucha. ¿Ves? Por eso que nunca uno debe juzgar. Cuando uno juzga, hace juicio, señala, entonces es esclavo. Porque está persiguiendo a aquel que está libre. Vamos a escuchar otro ritmo. Dale, hijo. El payaso del salón, miento cuando digo odiarte. Yo que priva de vencedor, quien ganaba en el amor y me diste a quemarte. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas. Ok. Fíjese, esa es una bachata que una tiene va direccionada, o sea, una va direccionada a Cristo y otra va direccionada al amor, no sé, la primera al despecho, no sé, algo así, ¿no? ¿Hacia dónde va direccionado el pensamiento de las personas? ¿Ves? Lo que te va a ministrar es la letra, lo que te va a ministrar, no el ritmo. Ahora que hay gente que se conecta, que yo le conté el otro día y esto me pasó a mí, esto fue, hermano, esto me ocurrió en una oportunidad que estábamos orando, había un grupo de hermanos orando y cuando comenzaron a sonar los tambores de Benito, una hermana comenzó. Eso no es broma, yo estaba orando, en el momento abro mis ojos y aquella mujer, yo dije, bueno, se le va a manifestar el diablo, dije yo, voy a reprendérselo. O sea, se conectó porque había sido bruja, o sea, había estado en la brujería, en los tambores, en esas cosas, ¿no? Se conectó. A menos que salga un vallenato que tenga letra cristiana y usted se conecte, ¿verdad? Porque usted está esclavizado al pasado. ¿Me comprende la idea? Está esclavizado, no está bajo la gracia. Usted está esclavizado. Y así sucede con todos los ritmos del rap. Vamos a escucharlo un momentico. Eso es cortico, pero para que usted vea. No es actuar como un inmaduro, no es coger una gata y llevarla para lo oscuro, no es tener un arma para cualquiera darle duro, es reconocer a Dios y asegurar tu futuro. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis
panas, somos polos opuestos y por eso no gustamos. ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Ok, el otro. Si quieres, buscarte un fundón, un carro convertible y un numerón. Si quieres, una mansión de verdad, terraza, piscina y vista al mar. Tú si quieres, que te traten VIP y que todo gire en torno a ti. Tú si quieres, tú si quieres. Jesucristo, el que nunca falla, el que nunca falla, el que llega justo a tiempo y tiene todo bajo control. Le llaman Jesús. Sariel Kelly. Ok, todos esos ritmos son de rap, ¿verdad? Esos géneros, pero esos géneros, uno tiene letras creyentes que adoran a Jesús y otros que no, ¿verdad? Así de sencillo. Pero el problema no es el ritmo, el problema son las letras que te van a ministrar. Yo he estado en un sitio donde están tocando, cantando gaitas, ¿no? Cantando gaitas. Y yo veo que los evangélicos hacen lo igual que los demás. ¿Cuál es el pasito de la gaita? Yo veo igual. ¿O no? Mismo ritmo. Fíjese. Siempre me hace acordar una hermanita anciana de la iglesia donde yo asistía, que ella dice que la gaita le olía a mundo. Analicemos esto para que usted vea que el problema no es el ritmo, es la letra. O sea, ahí se presentan conflictos y la gente persigue a otro por la música. Eso se llama religión, eso se llama caminar bajo la ley y no bajo la gracia, y es esclavo también y persigue al que es libre, y eso es muy peligroso. Cuando tú persigues a otra persona es porque tienes un problema. Ok, yo no estoy diciendo que usted no cuide lo que tiene. Sí, cuide lo que tiene, cuida a su esposo, a su esposa, a sus hijos, cuídelos, pero a veces saben cosas que no hay. Le surge una persecución infernal, sí, nada, del nada. Eso es ser esclavo. Somos esclavos. ¿Y qué tiene que ver eso con la gracia? Porque si usted camina en la gracia de nuestro Dios, o sea, lo que Dios te regaló a ti, la paz, el gozo, con esa paz maravillosa, ese gozo maravilloso que tienes, que estás disfrutando en Dios, tú puedes lograr muchas cosas, incluso hasta que tu familia cambie, puede ser transformada. Tu familia puede ser transformada. ¿Ves? Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias y no en Jesús, que Jesús es la gracia del Padre, Jesucristo, nosotros nos apartamos de eso. ¿Ves? Y caemos en una esclavitud. Porque la Escritura dice bien claro, Jesús se lo dijo a los fariseos en el capítulo 8 de Juan, verso 32. Él se lo dijo muy claro. Ustedes serán libres cuando reciban mi palabra. Mi palabra les hará libre. Ellos dijeron, pero ya un momentito, si nosotros somos libres. No, ustedes no son libres, porque el que se somete al pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? La gente cree que el pecado solamente es adulterio y fornicación, entiéndalo. El trabajo forzado, lo dije la semana pasada, el trabajo forzado, eso vino por causa, eso es una maldición por causa del pecado, porque la Escritura lo dice en el capítulo 3 de Génesis, del verso 14 en adelante, que le dijo Dios al hombre: por causa que obedeciste a la voz de tu mujer, ahora con el sudor de tu frente, con dolor, comerás el pan de cada día. Porque, ¿por qué causa? Yo no estoy hablando de que esto justifica a los vagos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del trabajo forzado, que las cosas se hacen difíciles para lograrla. Eso es por causa de una maldición. Porque Dios quiere que el hombre disfrute su gracia, sus regalos. No se esfuerce para lograr tener algo.
No, solamente creerle a Él y lo va a lograr. No que se esfuerce, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque lo voy a lograr. ¿Qué? Si es verdad, ya hablamos la semana pasada que cuál era el esfuerzo que teníamos que aplicar, porque la Biblia dice que esforzados en la gracia. Estamos hablando de que nos esforcemos en todo lo que Dios estableció. En todo lo que Dios dijo, vamos a esforzarnos. Pero en las cosas, de repente tú te vas a esforzar para cambiar a tu esposo, a tus hijos, no lo vas a poder lograr. Te esfuerzas para cambiar a tu esposa, a tus hijos, no lo vas a poder. Te vas a esforzar para cambiar a los vecinos, no lo vas a lograr. El esfuerzo propio, tu propia fuerza, energía, no. Todo eso no te va a servir de nada, porque cuando tú le creas a Dios y te rindas ante Él y te humilles delante de Él, entonces ahí es que Dios te va a escuchar, porque la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Una persona que se humilla delante de la presencia de Dios hará estremecer una nación, un pueblo, su familia, y todo lo que se atraviese caerá en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como estaba diciendo ahorita, que es necesario que usted camine en un solo pacto. El pacto de la gracia o el pacto de la ley. Pero muchos creyentes caminan en los dos. Y eso se puede considerar como adulterio. Eso se puede considerar como adulterio. Hoy día sucede eso. Hay muchos creyentes que yo no los considero que ellos dicen que ellos tienen que practicar algunas cosas de la ley, algunas fiestas judías. Algunas cosas yo no estoy de acuerdo. Porque es caminar bajo un pacto de la ley. Los ritos, las costumbres judías, la cual nosotros no debemos practicar. Que lo hagan ellos, los que se convirtieron a Cristo, que son judíos, lo hagan ellos. Nosotros no. Hay mucha gente ahorita caminando en dos pactos. Y se lo dicen a las personas. Hacen algunas fiestas, algunos ritos y las practican. Y son congregaciones que se han ido abajo, no han crecido, porque si usted no sabía, caminar en dos pactos, o sea, tú estás casado con Cristo Jesús. Todos estamos casados con Cristo Jesús. No estamos casados con nuestra propia fuerza, nuestros propios mandamientos, formas, costumbres. Ahí es que cuando tú caminas en Cristo y quieres recibir su bendición, su gracia, tienes que obedecer a su pacto, el pacto de la gracia. Lo demás queda abolido. Entonces, la Escritura en el capítulo 7 de Romanos dice así. Él pone un ejemplo, el apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre que entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, se llamará adúltera. Esta ilustración Pablo la está colocando porque está hablando de los dos pactos, de la ley y de la gracia. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se unirá a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevaban fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, porque por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirviéramos bajo un régimen nuevo, ahora decimos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. Que diremos pues, la ley es pecado, de ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera codicia si la ley no me lo dijera. Y así, el capítulo 7 habla de esto. Se representa la ley se representa la ley que es un pacto, y la ley de Dios, que es el Espíritu de gracia,
se representa como otro pacto. Y este es un ejemplo muy sencillo. La ley es como el marido que siempre señala a su esposa y le dice: tú fallaste, tú eres culpable, tú no sirves. Siempre reincides en lo mismo, no sirves para nada. Esa es la ley. La ley es santa, pero te va a decir que tú estás fallando y te trae condenación y no te libera de nada. La gracia no. La gracia no se mueve así. La gracia, el Espíritu Santo te redarguye que has fallado, pero te da una oportunidad. Y te dice: pero te puedes levantar, yo te perdono, yo te limpio con mi sangre, te dice Jesús, y te brindo mi apoyo. La ley no. Vuelvo a repetir. ¿Quién vive con un hombre, en este caso, que todo el tiempo esté diciendo: tú eres culpable, eres miserable, no sirves para nada, eres aquello, eres esto otro? Una acusación todo el tiempo. Así era la ley. La gracia de Dios no, ahora no es así. Por eso es que la escritura habla de que, hablando de Cristo con la iglesia que representa el matrimonio, dice que grande misterio es este. Ahorita le leo el texto bíblico que lo dice en Efesios 5:32. Grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿Por qué razón? Porque Cristo se dio por todos nosotros. Él nos amó de una manera sobrenatural. Se entregó por nosotros. Se dio por nosotros. Nos complace, nos fortalece. Está con nosotros. Está a nuestro lado, nos defiende, nos perdona, nos levanta. O sea, Cristo, como esposo de la iglesia, Él cumple el rol que establece la palabra o la palabra de Él como esposo. Él sustenta, ¿ve? Te sana, te libera, te transforma. Es algo que muchos de nosotros podemos pensar en esto. Ya va. Que yo le hacía una pregunta en estos días a los líderes, que cómo se siente una persona divorciada. ¿Cómo se siente una persona divorciada? Y algunos me respondieron: se sienten amargados, solos, tristes, frustrados. ¿Cómo se siente una persona que está divorciada? Me dijeron esas cosas. Y otras más que me dijeron: no me acuerdo. Ahora, si tú tienes a Cristo en tu corazón y te sientes vacío, solo, frustrado, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser que estés divorciado, no tienes intimidad con el Padre, ¿ves? Porque estás frustrado. Un creyente no puede estar caminando en esa dimensión. Si camina en eso es porque de la gracia ha caído, de la gracia ha caído. Se siente frustrado, se siente solo, vacío, desanimado. ¿Eso se podrá dar? Claro, si Gálatas lo dijo, yo se lo leí el otro día. Pablo le dijo a los Gálatas: de Cristo te habéis desligado. Y hay una de las, en la escritura habla sobre eso. Habla sobre la carta de divorcio que Dios le dio a Israel. Y quiero leérsela para que usted vea. Dice así en Isaías 51 y Jeremías 3:8 al 14. Le voy a leer unos textos. Así dijo Jehová: que es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí, por vuestras maldades sois vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Jeremías dice así, verso 8 hasta el 14. Vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue y fornicó. O sea, aquí está diciendo la escritura, el profeta dice que Dios le había dado carta de divorcio por sus maldades y rebeliones, su desobediencia. Y también le había dado carta de divorcio por la fornicación, que representa la idolatría también. Ahora, si usted y yo estamos bajo la ley, estamos caminando bajo costumbre, bajo nuestro propio esfuerzo,
Entonces estamos caminando en dos pactos, porque estamos diciendo yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces estamos en adulterio. Por eso es que muchas personas caen en vacío, en frustración y en desánimo. Caen en esa situación. Piensan que ya Dios no existe, que Dios no les respondió. Y se van. Y están dentro de la congregación y no sienten la paz de Dios. No sienten el deseo de adorar al que vive por los siglos de los siglos. No sienten aquel impulso, aquel entusiasmo para acercarse a la presencia de Dios. Ni aquí ni en su casa. ¿Ve? Porque se han separado de Cristo Jesús. Pero no se han dado cuenta de repente. Porque antes de que venga la carta de divorcio, viene la separación de cuerpos. De la separación de cuerpos. Usted dice, usted puede estar aquí, puede estar separado, hablando de cuerpo con Cristo Jesús, en el Espíritu, puede estar separado. Y pasa un tiempo y después viene la carta de divorcio. Que usted se desanima y dice, yo me voy de aquí. Esto no me ha dado resultado. Yo no he visto que Dios se ha manifestado a mi vida. Y se va. Y renuncia a todo. Ve ahora. Y de repente no se da cuenta que le llegó la carta de divorcio. Que el alguacil espiritualmente le llegó. Y le dijo, estoy separado de ti, porque tú te separaste de mí. Por tus rebeliones, de repente. O porque tu ídolo, tú endiosaste el carro, o endiosaste tu profesión, endiosaste tu ministerio, o endiosaste, no sé, tu hijo o tu hija, lo endiosaste. Por eso dice la Escritura que hay que amar más a su hijo, a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. Porque lo endiosamos y nos separamos de Cristo Jesús. ¿Ve? ¿Cuántas congregaciones no están sumergidas en la religión? Han endiosado sus costumbres. Y han dicho, estas costumbres, si tú no las practicas, no serás salvo. Le han quitado el mérito a Jesús, que Cristo es el Salvador. Entonces, se han desligado de Cristo. Están frustrados, sumergidos en vacío y en desánimo. Y le han dado carta de divorcio. Y sus corazones se han endurecido, porque así lo dice la Escritura. La palabra de Dios dice en Mateo 19:8, Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Por la dureza de nuestros corazones nos separamos, hablando de lo natural, nos separamos de nuestra esposa o nuestro esposo. Por la dureza de nuestros corazones. Así nos separamos de Cristo Jesús por la dureza de nuestros corazones. Porque decidimos caminar en nuestros propios conceptos, ideas, formas, ideologías. Decidimos caminar en eso. No, tú no puedes caminar en tus propias ideas. Tú tienes que caminar, yo tengo que caminar bajo la gracia de Dios. El que camina bajo la gracia de Dios obedece sin peros, sin trabas, obedece. Simplemente Dios le dice algo, el Espíritu Santo le dice algo y lo obedece. Hace su voluntad. No hay que decirle adora a Jesús, Él adora al Rey. No hay que decir levanta las manos, Él las levanta. No hay que decirle a la persona, mira, lee las Escrituras, Él las lee. ¿Por qué? Porque Él quiere conocer más de aquel quien le está bendiciendo. Es una persona que está caminando bajo la gracia, no bajo presión. La religión te oprime, te obliga, te presiona y te dice, si no haces eso, a Dios le molesta y al infierno vas a parar, por decir algo. No. Dios, como un Padre amoroso, dio a su Hijo Jesucristo, que es el esposo de la iglesia.